Cuba recuerda hoy al pintor y grabador Carmelo González en el centenario de su nacimiento. Reabrió sus puertas en Santiago de Cuba el Museo Emilio Bacardí como parte de las acciones culturales del verano. Y rindió homenaje en la Casa de las Américas a José Antonio Echeverría en el aniversario 88 de su nacimiento. Saludos desde La Habana, es jueves 16 de julio de 2020 y abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Las artes visuales en nuestro país conmemoran hoy el centenario de un significativo creador del siglo XX, el grabador, pintor, profesor y crítico Carmelo González. Este artista abrió el camino para la consolidación del grabado en el panorama pictórico nacional. Una de las personas más cercanas a su vida y obra fue la actual presidenta de la Asociación de Artistas de la Plástica de la UNIAC, Lesbia Bendomoa, reconocida con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019. Un equipo de nuestro noticiero conoció su testimonio. ¿Qué significaba Carmelo en el panorama del arte cubano? Yo te diría que primero una persona que se preocupó por una expresión artística fundamentalmente, por una expresión artística que casi no se practicaba en el país, como era el grabado, que con el hecho de él haber obtenido una bolsa de viaje, haber ido a Estados Unidos, haber estado en la Liga de Artistas y haber practicado las técnicas gráficas, cuando él viene a Cuba, él trata de divulgar ese conocimiento. Yo creo que uno de los ejemplos de su trascendencia es el tratar de comunicar a otros creadores la práctica artística del grabado. Haber logrado que esa expresión se convocara oficialmente en los salones nacionales y haberse preocupado por hacer una obra que tuviera una trascendencia estética, pero que además tuviera una representación desde el punto de vista político, social, que era lo que él hacía, ¿no? Para muchas personas te van a decir siempre de que Carmelo era un surrealista. Yo digo que no, porque él también decía que no. Yo creo que él más bien era un simbolista, ¿no? Más que un surrealista, ¿no? Trabajaba con los símbolos, como que el surrealismo también trabaja en cierta medida con los símbolos, pero él nunca estuvo ni practicó ni le interesaba mucho el movimiento como movimiento surrealista. Nosotros tenemos un vicio en el país, y yo creo que en el caso de Carmelo se dio mucho, de no conocer la totalidad de la obra y solamente opinar de un segmento de su obra. Entonces la gente habla más de la parte gráfica, es más, generalmente lo consideran más grabador que pintor, y lo que creo que él tiene otras facetas dentro de la pintura. Yo creo que él fue un ser político siempre, ¿no? Y un ser muy preocupado por lo social, siempre. Un apasionado de sus ideas, ¿no? Era tan apasionado de sus ideas que podía discrepar contigo, y hay quien le gusta que discrepen y hay quien no le gusta que se discrepen con las ideas, y también emitía opiniones a su favor o en contra, como le pasan a todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que era una persona con la que debíamos ubicarlo mejor dentro del arte cubano, en el lugar que le corresponde, que no porque cumple ahora el centenario vamos a dedicarle todas las páginas y todas las loas. A mí personalmente me parece que hay que hacer un análisis, y que se puede hacer un análisis de su obra, que a la larga es lo que interesa. A mí personalmente no me gusta tanto que se hable del artista, sino que se hable de su creación, porque a la larga eso es lo que sedimenta, eso es lo que queda en el patrimonio del país. Y él es una persona que es un defensor del patrimonio nacional. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que informa que el Ballet Nacional de Cuba reinició su trabajo habitual bajo la dirección de Biensay Valdés, luego de un largo periodo de receso debido a la pandemia de la COVID-19. El trabajo está centrado actualmente en el entrenamiento de los bailarines, que comprende, además de las requeridas clases de ballet, preparación física, un ciclo de conferencias sobre la historia de la agrupación y clases de actuación a cargo de la destacada actriz Yailin Coppola en calidad de profesora invitada. Por su parte, Radio Habana Cuba destaca que la realizadora cubana Lisette Vila presenta este jueves en plataformas virtuales su más reciente documental titulado Fábrica de Felicidad, modelo para una crisis futura, como parte de su constante lucha contra la discriminación y las desigualdades de género. El audiovisual, que lleva el sello de la casa productora para el activismo social Proyecto Palomas, cuenta con el apoyo del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos y constituye un llamado a fomentar la igualdad en tiempos de aislamiento social. Componen la producción una muestra de 3 cortometrajes, los cuales evidencian los conflictos de género en medio de la situación epidemiológica actual. Y cerramos en el Diario Mexicano la jornada para conocer que para conmemorar su aniversario 42, la Sinfónica Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela transmitió este sábado en su sala virtual de YouTube el concierto homenaje al cantautor venezolano Simón Díaz, que ofreció el 9 de noviembre de 2014 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El estremecedor y brillante concierto, que tuvo como protagonista la música venezolana, registró 1.900 visualizaciones. Varias personas compartieron algunos comentarios de lo que contemplaban y escuchaban. Como parte del cierre del concierto, la Sinfónica Simón Bolívar, junto con el Coral Nacional, interpretaron la pieza Caballo Viejo, que fue ovacionada por la audiencia en el video. Y con un fragmento de este concierto cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer ahora una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, les recuerdo, dedica sus debates al quehacer del Centro de Estudios Martianos en el aniversario 43 de su fundación. En menos de un minuto estoy de vuelta. El Condado es el mejor barrio del planeta. Subo por San Miguel y estoy a salvo de todas las tragedias. La gente huele a sortilegio, alcohol, almendra humedecida por la gracia que da vivir sin tener miedo a morirse del susto cotidiano que provoca nacer desposeído. Un susto que no asusta más que a quien se queda sentado sobre el brazo fatídico del tedio. Bajo por Toscano o por Roble o por San Pedro, como si viajara en tren hacia la sangre de un vigoroso animal que nunca duerme. El Condado es el mejor barrio del planeta. He vivido en todas sus esquinas, he bebido en todas sus esquinas, y en cualquier esquina una muchacha, la misma siempre, insinuante, irrepetible, danza para mí semidesnuda, porque en el Condado la ropa pesa tanto como una cicatriz en el cuello de la espera. El Condado es el mejor barrio del planeta. Ni en Síndico, en Virtudes, ni en Sterling la gente usa barcos que no sean los de zarpar en busca de sus sueños. En el Condado los sueños son sencillos y surgen desde el bélico que, por mucho que hacemos por matarlo, continúa su viaje hacia la vida. Nadie es más fuerte que un río que se niega a morir. Nadie es más fuerte que la anciana que surce y plancha y lava y se recuesta en el respaldar del cansancio en la espera del nieto que no llega aunque amanece con una luz ceniza por encima de México chiquito, o que sorprende por detrás de la estatua del hombre más hermoso del planeta. Nadie es más hermoso que aquel que da su vida por los otros. Nadie es más hermoso que Ernesto Che Guevara.
Aquí cabemos todos, aquí en el condado la suerte llega en la voz del pregonero, en la voz semidesnuda de la eterna muchacha que sacude su pelo recién queratinado, en la magia con que la abuela se para en medio de la calle y pregunta si alguien lo ha visto. Por favor, que no llega desde anoche y casi es mediodía y ya es preciso hablar con el guerrero por si hubo sangre la noche anterior en Santa Clara, pero no sabe, pobre de mi abuela, que subo por San Miguel, por Caridad o por Ciclón y ya estoy a salvo de todas las tragedias, porque el condado, a pesar del cuento y las navajas, es, por estremecedora jerarquía, el barrio más seguro del planeta. La ciudad de Santa Clara celebró el aniversario 331 de su fundación. El programa, marcado por las medidas de restablecimiento de la programación cultural, destacó las tradiciones más genuinas de ese territorio. Santa Clara amaneció en su aniversario 331, agasajada por su emisora provincial, que también festejó su 87 cumpleaños. Como es tradición, los remedianos fueron bienvenidos en el Puente de la Cruz y posteriormente fueron depositadas flores en el monumento fundacional que recuerda a las 18 familias remedianas que llegaron a crear esta villa el 15 de julio de 1689. La benefactora de la ciudad, Marta Abreu de Esteves, en el Parque Leoncio Vidal, fue merecedora del saludo respetuoso de su pueblo, y en la Biblioteca Martí, la prensa villaclareña fue reconocida por su postura ética y profesional ante la pandemia del coronavirus. La Casa de la Ciudad de Santa Clara acogió a las personalidades que fueron reconocidas con las distinciones 331, Colaboración Cultural, Huésped Distinguido, Hijo Ilustre y el Escudo de la Ciudad. Avanzado el día en el Bosque de los Tamarindos, se sembró la postura 331, coincidiendo con los años de vida, trabajo y esfuerzo de una ciudad como Santa Clara que distingue por sus tradiciones e historia y sobre todo por el valor de sus gentes. Desde Villa Clara, Junior Hernández e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. El Museo Provincial Emilio Bacardí reabrió sus puertas al público luego de varios meses de intenso trabajo en relación a la conservación de su patrimonio. Mientras estuvo cerrado, los especialistas intervinieron en salas y vitrinas. El museo más antiguo del país, el Emilio Bacardí Moro en Santiago de Cuba, recibe de vuelta al público con todas sus colecciones en óptimo estado. En las salas se exhiben más de 1.000 piezas y en depósito se cuentan cerca de 20.000 objetos que recibieron la oportuna intervención de los especialistas. Se le dio conservación diaria al museo, a las distintas salas, arte, historia y esta que es etnografía. Se hizo un trabajo sistemático. La sala de etnografía es uno de los espacios más atractivos de esta institución de 121 años. Mientras el museo cerró al público como medida ante la pandemia, las labores de conservación fueron diarias. Documentamos cuando se libraron del polvo piezas como esta cabeza reducida por las tribus del Amazonas, los amuletos del culto funerario de la religión egipcia y esta base de ataúd, procederes de la conservación preventiva. Según testimonios de Gillian y Janet, especialistas del Emilio Bacardí, también se practicaron la conservación curativa y la restauración, intervenciones más complejas. Hace años se detectó aquí una infección de termitas que no llegó a lastimar con gravedad el estado de conservación de las momias. Por eso, meses atrás, el trabajo con estas piezas fue más osado. Se le aplicaron algunos químicos repelentes y eso, que los olores son un poquito fuertes, lo que requería pues cerrar la sala y dejarla incluso varios días cerrado para que trabajara el producto ellos. En este caso se encontraban las momias, el cartonnage,
y otros elementos que también pertenecían a la colección egipcia que estaban presentando indicación de deterioro, y puesto a partir de aquí se le dio su tratamiento también. Se anuncia la presentación de un nuevo guión museológico y museográfico en la sala de etnografía. Para culminar las investigaciones que comenzaron en el año 2015, se espera activar el convenio con el Instituto de Momias de Madrid. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, les recuerdo, dedicamos a hablar sobre el Centro de Estudios Martianos a propósito de su aniversario 43, y hoy recibo en el estudio a Marlene Vázquez, quien es su directora. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación. No, las gracias a ustedes por esta oportunidad y por poner a disposición de los televidentes tanta información sobre esa institución emblemática de la cultura cubana que es el Centro de Estudios Martianos. Hablábamos de que ya pasa las 4 décadas. ¿Cuál ha sido y sigue siendo la misión de este Centro de Estudios Martianos a la hora de dar a divulgar la obra y la vida del apóstol nacional? Bueno, la misión del centro es investigar la vida y la obra de José Martí desde aristas muy diferentes y promover esos resultados de investigación entre la comunidad cultural nuestra, ¿no? El entorno inmediato de lectores, público en general, y por supuesto salvaguardar el patrimonio documental martiano, sus manuscritos, sus ediciones príncipes, todo lo que tiene que ver con la vida y la obra del más universal de los cubanos. Ustedes tienen muchísimos proyectos, pero el más importante es la edición crítica de las obras completas de José Martí. ¿Por qué y cuál es la trascendencia de él, teniendo en cuenta de que hay otras obras completas, otras ediciones de las obras completas, pero no precisamente críticas? Mira, la edición crítica, al decir de Juan Marinello, uno de los más prominentes martianos y un intelectual de primera línea, es un hombre y su tiempo. Todo el tiempo y todo el hombre o es un intento fallido. Con lo cual, te quiero decir que la edición crítica garantiza un acercamiento integral a la obra de Martí. Se trata de ofrecer la obra de Martí lo más fiel posible, salvaguardar la palabra martiana. ¿Por qué razón? Porque parte del cotejo de los textos martianos con las ediciones príncipes o con los manuscritos de Martí, si existen, lamentablemente no existe en cada una de sus piezas, pero hay un gran número de manuscritos martianos. Y por supuesto la edición crítica incorpora también una gran cantidad de información complementaria consignadas en notas al pie de página, en índices onomásticos, geográficos, de materia, etcétera, que sitúa la obra de Martí en la época en que Martí la escribió. Es decir, si te menciona un nombre propio de una personalidad cualquiera, pensemos, digamos, en un general norteamericano y presidente de ese país, Ulysses Simpson Grant, vas a tener a pie de página el nombre completo y vas a tener en el índice de nombres una entrada donde te dice sucintamente los principales acontecimientos biográficos, los principales aconteceres de los que fue protagonista ese individuo. Y así con cada una de las personas, instituciones, títulos de libros, el nombre de un teatro, el nombre de una fundación, el nombre de una organización cualquiera. Es decir, te contextualiza la obra, porque muchas veces uno cuando lee el texto te mencionan a alguien que no resistió la prueba del tiempo y no sabes de quién te está hablando. Bueno, la edición crítica salva esas lagunas temporales que al pasar de los años se crean entre el texto y el lector. Pero además de eso, la edición crítica trata de ser lo más abarcadora posible, darnos a ese Martí plural, te pone al investigador en coyunturas interesantísimas porque te pone en contacto con otras fuentes de información que siempre van a garantizar estudios paralelos que se convierten en valores agregados de la edición crítica. Por supuesto que nosotros partimos de las ediciones anteriores porque sin la labor de aquellos pioneros de Gonzalo de Quesada y Aroste y de Gonzalo de Quesada y Miranda, de los
que llevaron estos empeños desde sus inicios, por supuesto que no estaríamos en el punto en que estamos hoy. Hay una deuda de gratitud con todas esas ediciones anteriores, pero por supuesto estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, lo cual no quiere decir que sea perfecta, siempre puede ser mejorada, siempre nos damos cuenta de que aquí hubo un detalle que se nos fue, de que aquí hubo una falla, en fin, pero por supuesto que los investigadores del futuro van a tener que seguir trabajando a Martí, porque Martí es de esos hombres totales, completos, eternos, que siempre tendrá algo que decirle a la humanidad, la nuestra y la del porvenir. Hablábamos de la edición crítica de las obras completas, pero ¿qué otras líneas de investigación tiene hoy el centro? Bueno, el centro tiene además otros 2 equipos de investigación, un equipo dedicado a las investigaciones históricas que hoy por hoy está trabajando en torno a la historia del Partido Revolucionario Cubano desde diferentes perspectivas. Hay mucho por hacer ahí y lamentablemente por razones de tiempo no puedo darte más pormenores, pero también hay un equipo de investigaciones literarias que se están centrando en zonas menos conocidas de la obra martiana. Es decir, están abordando también desde ángulos novedosos la crítica de arte martiana, los diarios de campaña, los cuadernos de apunte, la literatura de viajes. Es decir, es un corpus muy interesante y nadie puede creer que ya lo sabe todo de Martí. Yo creo que eso es erróneo. Nosotros, los que hemos dedicado la vida a investigar, a promover la obra martiana, cada vez que nos acercamos a sus textos nos damos cuenta de que son textos inagotables, de que siempre tendremos que aprender y tendremos que seguir extrayendo sabiduría, enseñanzas para la vida, enseñanzas de amor, de ese hombre extraordinario que es un privilegio para cualquier nación tener un hombre así. Es decir, para esta islita pequeña, yo creo que una de las fortalezas que tiene Cuba, sin lugar a dudas, es ese legado de José Martí. Muchísimas gracias, Marlene, por esta entrevista en torno al Centro de Estudios Martianos y, por supuesto, a la trascendencia de la obra de José Martí. Yo le invito a que nos acompañe en próximas emisiones. Mañana llegará mi colega Yoris Norido para poner punto final a este debate. Usted, si aún lo desea, puede escribirnos a nuestras direcciones electrónicas. Tiempo entonces para otra pausa en nuestra emisión. Usted, por favor, no se vaya, en menos de un minuto estoy de vuelta. La Casa de las Américas se rindió homenaje hoy a José Antonio Echeverría en el aniversario 88 de su nacimiento. El encuentro se realizó en la biblioteca que lleva su nombre, ubicada en la sede principal de la institución. Como parte del homenaje se inauguró la exposición José Antonio Echeverría, Cuba y la América Latina, en la que se incluyen objetos personales del líder estudiantil, piezas relacionadas con los hechos del 13 de marzo de 1957, instantáneas de la Revolución Cubana que forman parte de los fondos de la Fototeca de Cuba, carteles y publicaciones del patrimonio bibliográfico de la propia biblioteca. Otra exposición virtual con fotografías del líder estudiantil atesoradas por el museo que le rinde tributo permanente en Cárdenas, su ciudad natal, permanecerá accesible en internet durante todo el mes de julio. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Jaime Gómez Triana, vicepresidente de la Casa, quien agradeció a las instituciones que colaboraron con la realización de las dos muestras y se refirió al diálogo sostenido por décadas entre la institución fundada por Aide Santa María y la Juventud Progresista de Nuestra América. Durante el homenaje se presentó en video el testimonio de la curadora Margarita Ruiz Brandi, miembro del Consejo Nacional de la UNIA, quien se refirió a la labor cultural de la FEU de José Antonio y a la gran importancia que él concedía a las artes plásticas, el ballet y otras manifestaciones artísticas, así como al trabajo de la cultura en los propios espacios de la universidad y de los estudiantes en galerías y otras instituciones dedicadas a la promoción de las artes en La Habana. Al cierre de esta emisión, precisamente compartimos el testimonio de Margarita Ruiz, quien estuvo muy cerca de José Antonio Echeverría. Margarita Ruiz fue compañera de José Antonio Echeverría en la dirección de la Federación de Estudiantes Universitarios en la década del 50.
Años de lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista, en los que la FEU asumió un rol protagonista en La Habana. El enfrentamiento al dictador era primordial, pero José Antonio Echeverría era también un dirigente, un hombre sensible a la cultura. Yo como miembro que fui de la FEU, que él dirigió, te puedo decir que uno de los aspectos más importantes del trabajo de José Antonio como presidente de la FEU fue su interés en el trabajo cultural de la institución, de la FEU y de la universidad en general. En la FEU se hacían continuamente exposiciones en las diferentes facultades, se hacían conciertos y sobre todo en la Escuela de Arquitectura existía, se publicaba una revista muy importante, una revista que se llamó Espacio. Ahora, al cabo de los años, uno a veces revisa esas revistas, algunos ejemplares que tienen 60 años, y uno se maravilla de la actualidad de los temas que esa revista trataba. O sea, cómo José Antonio se preocupaba de que las actividades culturales llegaran a todo el estudiantado. Cómo se preocupaba de que los delegados de las asignaturas, los que conformábamos la FEU, fuéramos de los alumnos de calificaciones más altas en las escuelas. Y por supuesto, cómo esto se llevaba no solamente al ámbito universitario. La FEU tuvo también una relación muy armónica con otras instituciones culturales que funcionaban en la ciudad, por ejemplo, con el Liceum, con otras muchas instituciones que organizaban también exposiciones, que ofrecían conciertos, como la Sociedad Nuestro Tiempo. Había una relación muy estrecha entre la FEU y esas instituciones. Yo me acuerdo cuando se preparaban las grandes manifestaciones que bajaban por la escalinata universitaria y que eran unas manifestaciones realmente peligrosas para el estudiantado. Como siempre existía en José Antonio la preocupación que dos instituciones culturales de la Universidad de la Colina quedaran protegidas. Una, la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana, y en segundo lugar el Aula Magna. Siempre tuvo su preocupación que estas dos instituciones, cuando había estos movimientos estudiantiles que no sabíamos cuál iba a ser la reacción de la policía, que estas dos instituciones quedaran cuidadas como parte del acervo cultural importante de nuestra universidad. La FEU no ha hecho nada más que interpretar, y en el caso de la FEU presidida por José Antonio, ese principio de que la cultura tiene que estar en todas las maneras en que se formen a los profesionales. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la conmemoración del centenario del pintor y grabador Carmelo González. Destacamos la reapertura en Santiago de Cuba del Museo Emilio Bacardí como parte de las acciones culturales del verano y conoció del homenaje de Casa de las Américas a José Antonio Echeverría en el aniversario 88 de su nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.